Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión del curso Agentes de Cambio para la Igualdad de Género, este curso básico sobre género dirigido a servidoras y servidores de entidades públicas, ¿no? Entonces vamos a empezar recordando algunas ideas que nos parecen fundamentales, que los tengamos súper trabajados, aprendidos, porque son conceptos que nos van a acompañar a lo largo de los diferentes módulos, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que recordar es que el género no es algo natural, no es algo biológico, sino que es una construcción social, cultural y subjetivo, ¿no? Que se aprende a lo largo de un largo proceso de socialización. Dijimos que empieza en la familia, ¿no? Desde que somos niños, incluso desde la barriga se van asignando diferentes características a los niños, a las niñas, el ropón rosado, el ropón celeste, ¿cierto? Que va a ir marcando justamente aquello que a lo largo de este proceso vamos a ir aprendiendo. También hemos dicho que es un proceso histórico. Esto quiere decir que la historia de vuestras mamás no es la misma historia que la de ustedes y que posiblemente no será la misma historia de vuestras hijas e hijos. Entonces eso es súper importante. Es dinámico, entonces cambia en el tiempo y es aprendido, ¿no? Y que este concepto es como fundamental para pensar y para discutir también, ¿no? A veces se naturaliza tanto algunas cosas que creemos que es así, ¿no? Y no es así. Y está, dijimos, también estrechamente vinculado al tema de poder. Cuando miramos nomás, por ejemplo, nuestras instituciones, ¿no? Esta anhelada cuota de género. Entonces, hay como temas fundamentales que están en discusión ahorita, la lucha por la paridad y en las instituciones, en el Congreso, en los cargos de decisión, sigue siendo una apuesta de larga data de las mujeres, porque justamente si somos la mitad de la población, tenemos que estar también en esos espacios de decisión, ¿no? También dijimos que estas construcciones se elaboran a partir de esta primera diferencia sexual, ¿no? Y entonces también es importante, creo que recordar que el problema no es la diferencia, sino la desigualdad que se construye a partir de esta diferencia, ¿no? Entonces, este enfoque de género, ¿qué es lo que permite? Identificar que las desigualdades, si bien afectan a hombres y mujeres, limitan principalmente el ejercicio de derechos de las mujeres. Y eso es clave, digamos, ¿no? Y entonces, en este primer módulo dijimos que vamos a lograr que conozcan, comprendan la diferencia entre los conceptos claves en materia de género, con la finalidad de aplicarlos en la vida personal, pero también en el quehacer profesional. Entonces, en este primer módulo vamos a seguir reforzando algunos conceptos que son fundamentales para trabajar el tema de género en nuestras instituciones, pero también en nuestras vidas personales, ¿no? Entonces vamos a trabajar qué son los atributos, qué son los roles, la división sexual del trabajo, cómo se da, cómo se construye, ¿cierto? Cómo se van dando los espacios de interacción y cómo se construyen los estereotipos de género que van legitimando esas pautas de comportamiento para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, la tarea que tenían que hacer, digamos, era que vean este video, Cambio de Papeles. Esta es parte del paquete de aprendizajes que cada uno de ustedes tiene que hacer como parte del curso, ¿cierto? Mirar. Y entonces, ¿qué han visto en el video? ¿Cómo se expresan los roles de género? ¿Qué es lo que pasa con las cosas que hacen los hombres, que hacen las mujeres? ¿Qué reflejan estos comportamientos? ¿Qué cosa pueden decir ustedes de esto? Y preguntarles también si en los contextos en los que están, en los que circulan, en la familia, con los amigos, con los colegas, es habitual identificar familias como lo que nos ha mostrado el video Cambio de Papeles, ¿no? ¿Qué podemos decir finalmente a partir de ese video? Una primera idea que creo que es importante resaltar después de ver el video es que los roles se aprenden.
¿no? No es algo natural. La niña aprende de la mamá y el niño aprende del papá. Y eso se refuerza, digamos, con el grupo de amigos, ¿no? Hemos visto en la calle, por ejemplo, las niñas, ¿no? Entonces se refuerza constantemente. Y si el video mostrara otros espacios de la vida diaria de estos niños y estas niñas, también nos mostraría que cada una de las instituciones va a ir marcando y pauteando de maneras diversas estos mensajes. Entonces, mensajes además que son reforzados, ¿cierto? A lo largo de nuestras historias y a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Entonces, y al estar tan naturalizados, o sea, parecen normales. O sea, pareciera que lo que uno ve en esto que vemos en el video es así, ¿no? Ni siquiera lo cuestionamos. Y si por ahí hay algún signo de cuestionamiento, automáticamente se dice, así es, ¿no? Tu mamá hace lo mismo, tu papá hace lo mismo, esto no cambia. Entonces, eso como concepto también es importante rescatar del video. Y lo otro que creo que es importante es mirar a partir de este video nuestras propias experiencias de vida, que ustedes, cada uno de ustedes, puedan revisar a ver qué es lo que está pasando en la familia, qué es lo que está pasando en el entorno más cercano, ¿no? Cómo estamos distribuyendo, por ejemplo, las tareas en el hogar. Este contexto de pandemia nos devuelve una situación particular, ¿cierto? En el cual todos estamos en la casa y entonces mirar cómo estamos organizando las tareas de la casa. ¿Quién se está encargando de las tareas de los hijos? ¿Quién se está encargando de la compra, del mercado? ¿Quién se está encargando de la comida? En general, de todas las actividades que implica, ¿cierto?, mantener el trabajo. Entonces, creo que es importante que miremos cómo estamos organizándonos y qué cambios tenemos que hacer para no reproducir las mismas ideas, ¿no? Y entonces, creo que ahora es importante como que miremos esta relación de cómo se construye. O sea, si decimos que el género es una construcción social y cultural, ¿y cómo se manifiesta? ¿Cómo se da? Entonces, un primer concepto que ha salido del video es el tema de los roles, ¿no? Como fundamentalmente los mensajes que nos transmiten esta construcción es que cada hombres y mujeres hacemos diferentes cosas, pero también nos asigna espacios. ¿Han visto? Los chicos estaban en la casa, en el caso del video, y las mujeres en la calle. Entonces el espacio público y el espacio privado se van asignando de acuerdo a estos mandatos de género, ¿no? Pero también nos asignan atributos. ¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo son los varones? ¿Qué cualidades se resaltan en cada uno de nosotros? Entonces, estos son los atributos. Entonces, juntando estas maneras, engranando los roles, los espacios, los atributos, allí en ese engranaje es que se construyen los roles y las prácticas de género. Entonces, ¿qué son los roles? Solo para repasar un poquito, ¿no? Entonces dijimos que estos son patrones de identificación, ¿cierto? Que guían nuestra acción y tienen además, en algunos casos, tienen mayor valoración, tienen mayor prestigio, ¿no? Tienen mayor poder. Y los otros roles simplemente no se ven, no se miran, no son reconocidos, no son valorados. Pensemos en los hombres en la política y los hombres realizando trabajo productivo. Efectivamente, este es el espacio que tiene prestigio, que tiene valoración, que tiene poder. El trabajo del cuidado, el trabajo de la maternidad, generalmente son actividades que tocan hacer a las mujeres, pero que no tienen mucho prestigio y que no tienen mucho valor, no son reconocidos. De hecho, hace muy poco tiempo son parte de las cuentas nacionales de nuestro país. Antes ni siquiera se reconocía como aporte de las mujeres a lo que es el sustento de la economía familiar y de la economía del país, porque además en estas áreas de cuidado están las tareas de cuidado a los adultos mayores, ¿no? Que recaen fundamentalmente también en las mujeres. Los otros roles dijimos que son esos roles que no se ven, que no se muestran, que se viven con culpa, con temor, con miedo, ¿no? Entonces sí hay hombres que se encargan de las tareas del hogar, por ejemplo. Lo que pasa es que ellos normalmente no dicen que están haciendo ese trabajo, tienen vergüenza, tienen temor. Las mujeres, por ejemplo, que por ejemplo son las encargadas del mantenimiento de la casa, o son las principales proveedoras económicas, ¿cierto? Viven a veces con culpa.
por no estar en su casa, por no estar con los hijos. No se sienten mal al pagar las cuentas. Ustedes no han visto algunas veces las mujeres pasando por debajo de la silla la plata para que pague el esposo. Entonces, ese tipo de situaciones se dan porque hay situaciones que se naturalizan a lo largo del tiempo. Se cree que es así, ¿no? Entonces, los roles, para actuar esos roles se identifican espacios. El espacio público, dijimos, y el espacio privado. La casa, la calle son buenos ejemplos, pero no son los únicos. En general, digamos, lo público se asocia a los varones y lo privado a las mujeres, ¿no? Entonces, cada uno en nuestro sitio, cada uno en nuestro espacio. Y es a partir de esas premisas, además, que se construyen referencias de conducta cotidiana. Y es este mecanismo sutil, tan así, suavecito que entra, que reproduce la desigualdad. Porque si las niñas se quedan principalmente en las casas, o las preparamos principalmente para que ocupen el espacio privado, el espacio del cuidado, lo más probable es que luego no puedan entrar a esos espacios de conquista que estamos haciendo por otro lado. Por ejemplo, los espacios de decisión, de poder, la política, ¿no? Como espacio. Entonces, la política como espacio se convierte en un espacio netamente masculino, porque para eso se socializan a los niños, para eso se prepara a los niños. La cancha de fútbol es el espacio simbólico donde se construye, digamos, este trabajo público. Miren nomás las instituciones educativas. ¿Quiénes ocupan los patios? ¿Quiénes ocupan los espacios grandes? ¿En qué espacios están las niñas? ¿No? Eso se repite a lo largo de muchísimas escuelas. Y entonces los roles de género son comportamientos, son actitudes, son obligaciones, privilegiados, esperados, valorados, que se asigna a cada uno. ¿No? Nos van diciendo qué podemos y qué no podemos hacer hombres y mujeres. Generalmente hemos dicho lo productivo para los varones y lo reproductivo para las mujeres. Eso también cambia. Y cambia en el tiempo, cambia en las diferentes culturas, ¿cierto? Algunas cosas que se niegan en algunos sitios, algunas mujeres, en otros sitios de pronto no se niegan. Entonces eso también es importante mirarlos. Y a partir de esto, ¿en qué se sustenta eso? Se sustenta en este conjunto de estereotipos de género que se asumen social y culturalmente. Entonces, se van construyendo un conjunto de creencias, se van construyendo un conjunto de mandatos que vamos aprendiendo. Esta idea de las mujeres delicadas, las mujeres débiles, que no saben de fútbol, esta es una creencia. No es que porque nacemos hombres o mujeres, nacemos siendo débiles, no, es en este proceso de socialización que van diciéndonos que así tenemos que ser. ¿Qué pasa cuando salimos de eso? ¿Se acuerdan de las ministras respondonas? Bueno, se salían de este mandato, ¿no? De ser delicadas, débiles. No. Los hombres son fuertes, los hombres no lloran, ¿no? Saben de fútbol, saben de carro. Entonces, esta es otra cosa que son creencias. ¿Qué pasa cuando un hombre no cumple estos mandatos? ¿Qué les decimos? Saco largo, ¿no? Y hay otras cosas que podemos decir también, pero efectivamente esos son los mandatos que se van construyendo, esas son las creencias que sustentan y que validan y que naturalizan estas conductas y esas pautas. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de estas cosas? De los atributos, de aquellas cosas que van legitimando, que van naturalizando las conductas, ¿no? Entonces, si la mujer es dulce, es débil, está emocionalmente también se la ve así, la renuncia, el sacrificio son parte de sus características. Entonces, de pronto va a ser bien difícil que si hay una mamá, una mujer con dos niños que llega a competir en un trabajo, que la contraten, porque posiblemente diga, quizás va a estar pidiendo permiso, ¿no? No va a poder cumplir todas sus obligaciones, mejor no. En cambio el hombre, no, pues es agresivo, es competitivo en sí mismo, entonces se asume que eso es natural, ¿no? Se naturaliza esta diferencia. Entonces, hombres y mujeres pareciera que nacemos naturalmente de esa manera. Entonces, adecuando estos roles, estos espacios, estos atributos, se definen nuestras identidades. ¿Y qué es resultado de este largo proceso de socialización, ¿no? Que es constantemente reforzado, que es constantemente retroalimentado a lo largo de un largo proceso, ¿no? Que pasa por las instituciones, que pasa por la familia. Y estos patrones de masculinidad y feminidad que se construyen se convierten en estos
estereotipos que definen lo que tiene que ser, que definen incluso lo que hombres y mujeres sienten, que definen cómo vivencian hombres y mujeres sus identidades. No se trata de mandatos solamente objetivos, ahí vienen las normas, no, son también identificación subjetiva. No es un proceso que hombres y mujeres vamos a cambiar así. He hecho mi taller de género y ahora no, ya no. Son procesos de larga data y es en este proceso además que es importante que varones y mujeres nos comprometamos y esa es una invitación también a los varones. El tema de género no es un problema de mujeres, involucra esta relación entre hombres y mujeres. Entonces es un trabajo que tenemos, es un trabajo de cambio que tenemos que hacer hombres y mujeres. Porque si queremos una sociedad más justa, más equitativa para todos y todas, tenemos que comprometernos en esta apuesta. Entonces, los modelos de identificación propuestos resultan excluyentes, opuestos, ¿no? Se privilegia la diferencia, se remarca la oposición. Es como que hubiera un mundo de hombres y un mundo de mujeres totalmente separados. Y eso es lo que intenta hacer efectivamente estos mandatos de género. Cada uno nos manda a nuestro sitio. Si la calle y la casa, digamos, como espacios de interacción, son aquellos sitios naturales donde hombres y mujeres tenemos que estar, ¿dónde se va a dar el encuentro? ¿Dónde vamos a aprender a socializar? ¿Dónde vamos a aprender a cuestionar estas normas y estos roles de género? ¿Se dan cuenta? Que nos los ponen así de complicado, ¿no? Y acá el tema de las dimensiones es importante, porque justamente para que este mundo sea polar, sea diferente, se remarquen las oposiciones, necesitan de un conjunto de situaciones que hagan que esto parezca natural. Entonces, la dimensión simbólica, ¿cierto? Estamos pensando en estos estereotipos que se nos ofrece a partir de situaciones que lo vemos sin los lentes de género, los cuentos que leemos, los cuentos que escuchamos, la música que escuchamos, también nos están diciendo algo y están mandando mensajes sutiles por los cuales igual nos están mandando estos mensajes que justamente nos encaminan por un solo lado. Yo me acuerdo mucho de un cuento que se recopiló a lo largo de todo el Perú, de diferentes maneras, que era el cuento de la María Marimacho. Y esta es la historia de una niña que rompe los mandatos de género, ¿no? La mamá le deja a cocinar y a cuidar al hermano y ella se va a jugar fútbol. Entonces, ¿cuál es el final del cuento? Que la niña es castigada por romper esa norma. Si eso te lo cuentan desde niña, ¿qué es lo que vas aprendiendo? Que eso es normal, ¿verdad? Que no tienes que salirte de esas normas que te mandan. Eso se refiere cuando hablamos de esa dimensión simbólica, es esa dimensión que está, que no es directamente, no nos dice directamente, pero que está, que es parte del repertorio de las cosas que nos dicen, ¿no? Pero también está la dimensión jurídica, ¿no? Los estereotipos y prejuicios también se plasman en el sistema legal. Es a partir de esas premisas que las autoridades, los jueces, ¿no? Definen, pautean, plantean las situaciones. Y está la dimensión subjetiva. De hecho, los estereotipos se internalizan de manera inconsciente y delimitan nuestras identidades, ¿no? La tarea acá es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, podemos aceptar, podemos transgredir, podemos enfrentar, porque la apuesta de esta transformación nos involucra a todos, ¿no? Esta es la dimensión institucional. Los estereotipos y los prejuicios se instalan en las instituciones. No es casual, por ejemplo, toda la lucha por el enfoque de género en las instituciones educativas. De hecho, las instituciones educativas son este primer lugar donde esos estereotipos se refuerzan. Los niños, las niñas pasan muchísimo tiempo allí. ¿Qué tipo de liderazgo se promueve en las instituciones educativas? ¿Por qué nuestros niños y niñas a veces en el colegio se les refuerza el hecho de que las niñas no son buenas para las matemáticas y los niños sí son buenos para las matemáticas? Son esas cosas que tenemos que cambiar, que están institucionalizadas y están efectivamente reforzando todo este sistema que refuerza, que marca, que pautea nuestras oportunidades y nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, de esta manera, entonces, ¿el género qué hace? Clasifica. Hay tareas de hombres y hay tareas de mujeres, y este es el primer punto de partida. Pero no es suficiente, porque no solamente separa que es en esas tareas de hombres y mujeres, sino además le da un valor.
Y ese valor es eso, es positivo o negativo. ¿Qué tiene más valor? Trabajo de los hombres, lo productivo, la política. ¿Qué tiene menos valor? ¿No? Y jerarquiza. Entonces, en este que es bueno, que es malo, hay unos que tienen más prestigio, más valor. Y esas también son actividades de los varones, pero también se relaciona con el poder, ¿no? Es a través de este sistema que se van instalando en las instituciones, la política, la economía. Cuando hablamos de instituciones netamente masculinas, estamos hablando de este sistema que nos lleva justamente a este tema que es cómo el sistema efectivamente se va insertando en este tema de poder, ¿no? Entonces, es un sistema que termina instalándose en estas instituciones que son fundamentales, además, para la vida y la toma de decisiones. La política, la economía, ¿no? Y para terminar, algunas ideas que queremos que queden como ideas que nos acompañen para irlas pensando también a lo largo de nuestro trabajo, ¿no? Entonces hemos dicho que para actuar los roles se identifican en espacios masculinos y espacios femeninos, ¿no? La mujer ama de casa, el hombre proveedor es el ejemplo que nos ayuda, digamos, a dar cuenta de esa situación. Y entonces a partir de estos roles se van identificando algunos espacios, la calle, la casa, ¿no? Como ejemplos, pero también atributos. No es lo mismo decir hombre de la calle y mujer de la calle, tienen valoraciones diferentes, ¿no? Entonces, salirse de estos mandatos, ¿qué genera? Genera miedo, genera temor, genera vergüenza en muchos casos, como hemos dicho, ¿no? También hemos dicho que adecuando estos roles, espacios, atributos, se ven las identidades de género. Y estas identidades, además, hemos dicho que es lo que marcan y pautean cómo tenemos que ser, cómo vivenciamos, cómo sentimos hombres y mujeres. Y que actúa a través de diferentes instancias y de diferentes espacios. Hemos dicho que está la dimensión simbólica, está la dimensión jurídica, está la dimensión institucional, pero también está la dimensión más subjetiva, más personal, ¿no? Que es importante también mirarlo, que es importante también trabajarlo. Y finalmente, hemos dicho que en este proceso de construcción de espacios del género, lo que va haciendo es clasificando, jerarquizando, dando diferentes valoraciones y además construyendo esos espacios de poder, ¿no? Como la política, como la economía, que son espacios en los cuales, al ser espacios tan importantes en los cuales se deciden cosas, si no están las mujeres, va a ser muchísimo más difícil, ¿cierto?, que podamos hacer cambios importantes en nuestra sociedad. Entonces, ya para terminar, esta es parte de las cosas que tenemos que hacer, que además está en la plataforma virtual. Para la siguiente sesión, por favor, tienen que ver la Escuela del Silencio, que es parte además de las cosas que tienen que hacer como parte del proceso de aprendizaje. Véanlo en familia, convérsenlo, discútanlo. Creo que justamente esta es la importancia de tener estos procesos de aprendizaje en casa. El video está allí, en la plataforma, mírenlo. Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Chao.